Somos Lumont, Lucía, Almendra. y proseguimos con nuestro viaje por Enhypen. Vamos a seguir reaccionando al álbum Dimension Dilemma. En este caso ya vimos la intro, vimos Time Dust y vimos el interlude, así que hoy vamos a estar reaccionando al envy de Blessed Cursed y al outro de Dimension Dilemma. A ver si nos enteramos de algo porque la vez pasada fue un poco... Nos vimos en el interlude que termina con una... Our answer is... Question. Y ahora le sigue el envy, así que... Y aquí estoy viendo los hashtags que dicen Dimension Answer. Entonces parece que nos van a dar una respuesta de algo. He hecho la intro mal, no es por nada. Dimension Answer. Pues vamos a estar reaccionando. Perdona, ¿hay qué pone? Vamos a ver, yo leerse. No, aquí no pone nada. No pone nada. Aquí claramente ponía Sí, Dimension Answer. Vamos a reaccionar a Blessed Cursed. Vamos Y a ya se acabó. reaccionar a la tontuna. Y eso, y esperemos que nos den una respuesta. Clara, porque evidentemente no estamos protestando. Ya. Quiero ver eso más, los roles, porque en el otro no vimos nada mucho de Songhun, tampoco. Sonu sí, pero ya está. Pues nada, vamos a leer las lyrics. We go, go. On my way, a ver, don't tell me what to do. Ok, ya nos han dicho que respuesta que no hay, que nada. Bueno, creo que la respuesta es más como una realización, que se dan cuenta Sí. que están viviendo en una fantasía y se han despertado a la realidad. Que están como que rompiendo con eso, ¿no? Sí, pero mira, tiene estas referencias de Flame of Summer Burning Me, lo del Blue Pill. Me gusta, y la canción es como muy angsty, entonces aquí sí que me encajan los sí. lyrics, no como en Take That que no. Estamos perdidos. Let's go. Happy New Year. Fíjate, Es como... Goodbye 1999. Ay, está diciendo que es 1800. 90s. Pero no crees que Ya. visualmente es como... Sí. Wow, no, pero... me gusta esa transición. I know. We go. Go. Wanna be on my way out there. Nice. Wanna be on my way out there. Pasa. And look. Yes. Está en el cubo. En el cubo. Wow, excuse me. Excuse me. Me what to do. What's that? Cursed. Tenía escrito. Okay, no pain, no gain. Because there's fire. And I look like a liar. Goes on and on. Me encanta el baile. Wanna be on my way out there. Wanna be I don't wanna know. ¿Quién es esta persona? Don't tell me what to do. Me un montón esos movimientos. I'll be okay. No pain. What? Guay. Igual no sabemos qué era eso. And I walk like a liar. Goes on, wake up. Wanna be on my way out there. Wanna be out there. Okay. Ready?
How is this? Wow. How is that? Sí, es un envío bastante interesante, en el Ya. cual siempre los hemos visto en envíos que están como que grounded in reality. Sí. Es decir, que son cosas reales. Sí. Ahora los vemos hasta un poco como objetos en exposición. Ya, quiero decir que me recuerda un montón a Let Me In. Tenemos, cuando están con los trajes, con las camisas rojas y los pantalones holgados, esto que hay detrás me recuerda a Let Me In como estos expositores. Sí. Rollo Y también, acuario. es decir, están como en una cosa circular de cristal que es como un fishbowl, ¿no? Totalmente. Y me gusta porque hacen mucho a eso referencias en las lyrics de estar atrapados en una Exacto. caja, En lo que es mentira, porque los vemos como en estos cuartos pequeños cubos Ya. que están sentados o están sin nada y es como Sí. están expuestos a, Sí. a algo o a alguien, porque hay algunos que tienen hasta ventanas. Sí, me gusta porque es muy potente visualmente, sin, como te dices, estar como grounded en una fisicalidad real del mundo real, pero encaja muy bien con todo lo que estamos viendo. A lo mejor lo que menos me encaja es esta escena del principio. Ya, primero porque la imagen del principio me hace pensar mucho más 80s que 90s. Primero. Ya, son las luces. Las luces, también el grano Ya, es como, sí. es muy 80s, es muy ochentero. Pero los vemos a ellos, como te decía, viviendo la vida como vampiros. Sí. Y viendo el tiempo pasar. No sé por qué exactamente este cambio a los 2000. No sé si es simplemente por la elección de la estética. Y además la estética no te parece como muy... ¿En qué pone? Cívico. La estética no te parece como muy... boy band de los 90. Es que es el cambio. Es que hay muchas alusiones Y estas cosas son a increíbles. videoclips de grupos de los 90 y de los 2000. Como como 360. El ángulo, o sea, sí, el es- fisheye. Sí, hay muchos videos de ese tiempo que son grabados así. Estos outfits concretamente. Ya. Entonces están haciendo referencia a lugares y tiempos. El estilismo me parece maravilloso porque además Ay, me encanta. es algo que no habíamos visto antes No. en Enhypen. Y eso encaja muy bien con esto de rebelión. Es decir, creo que es un MV centrado mucho en el performance en sí. No nos cuesta mucho el storyline, No, lo cual que tampoco me es importa. un statement. Sí, que en las tomas que hay en equipo, en las que vemos a todo el equipo, siempre están bailando. ¿Quién es esta persona? O sea, ¿quién es esta persona? Solo que siempre es... Ya. O la versión angelical o en plan que es que le veíamos por este rollo en plan soy una gente del mal. Pero claro, Eh, pretendiendo ser bueno. Claro, o sea, es demasiado nerd. O sea, podrían haber elegido la bandana o el pelo o Claro, el es que es- piercing. es que es creo todo. que han dicho todo. Sí. Y es demasiado. Yeah. Me encanta el look de Hison con el pelito rosa. Esa going on? es la única parte que me sentó, ¿no? What Porque is going on? además hasta cambia el granaje que Sí, tiene sí, sí. el film. Esto parece el pasado, de donde estaban ellos al principio. Por los colores, por cómo está grabado, por cómo se ve visualmente. Sí, sí. Es del pasado. Y me quiero recordar a la toma con Jay, porque es igual en un pasillo alargado. Pero únicamente por eso, o sea, no... Porque igual no vemos a esta persona, ¿sabes? O sea, no es que podamos decir. Y bueno, y después también están estas tomas en la completa oscuridad. Ya que es Hison el que está corriendo. Como pequeños toques Ujú. sutiles de referencias de cosas, pero no necesariamente... Sí, bueno, en Fever vimos que él fue el que se quedó como un poco Claro, más por atrás, eso. consumido por la oscuridad. Sí. Además es solo Hison el que se le ve corriendo. ¿Ves? ¿Por qué explota eso? ¿Es la mentira? No. ¿Es la mentira que están sacando? No sé. Son como peces, como roms. Sí, sí, pero digo que están destruyendo como están diciendo que se van a liberar. Esa es su liberación. Ya, no. No puedo dar una conexión. Y ahí vemos a dos Jakes. Es decir, no me han dado ninguna, en serio. Ya, vayan series. Nos queda el outro. A ver, sí, veamos el otro. Ya, y la canción me encanta. Sí, la canción me mola. Good. Cuando la veo en... Vamos a ver Dimension Answer. Sorry. Dimension Answer Outro Day 2. Which is el siguiente disco. Carnival Ah, Day 2. O Border Day 2. Que tenemos Border Carnival. Ah, O sea, pasamos de Dimension y volvemos al Carnival. O al Border o lo que sea. Volvemos al anterior. Ya. Vale. Ok, vamos a ver esto. Ok. It's nighttime. O sea, ha transcurrido el tiempo.
vamos a decir. ¿Cómo pasado de la luz a la oscuridad? Literalmente. Dark room without a single light. Only the glare of my phone screen proves Una I'm vez waking ya la at night. tipografía. Lo odio tanto. My eyelids are heavy, but I Es tan fight fea. and Perdón. I move my fingers to open my notes. Day 2 and a flickering cursor. My second day with nothing written. An empty page that I don't think anything can fill. How must I live tomorrow? Where must I begin? Waking up early, out of bed by 6 a.m. Maybe this won't amount too much, but I won't let someone else write for me. I'll write what my day 2 will be. My second day that I must live on my own. This is the real beginning of your world of my own. Cada un rato. Eso es oscuridad. ¿En serio? Yeah. I don't get it. I just don't get it. ¿Sabes qué pasa? Que me da mucha rabia porque diciendo de sí, estamos buscando la respuesta y esta es mi respuesta. ¿Sabes qué? No. Y al final da igual porque, mira, mañana será un nuevo día y aprenderé a seguir viviendo. Give us the answers. Es una conclusión al disco, Sí. pero no ha habido una conclusión real. Y ya nos ha indicado que vamos a volver Claro, al principio. sí, es que no creo que aporta tanto. Mm, El otro es como, whatever. Ya. Tendremos que ver. Sí, ¿Creado? Para descubrirlo. Pero, Oh, walk the line, I love it, I love it. es decir, pero si tengo que comparar un poco la experiencia que hemos tenido de los videos del principio hasta ahora, a la experiencia que hemos tenido de Dark Blood a Orange Blood, siento que han podido contar mejor la historia. Estamos un poco biases porque empezamos viendo el final. Claro, es que empezamos viendo el final, Ya. entonces es un poco extraño. No, pero es verdad Pero- que en los primeros vídeos, o sea, en Border Day 1, te da mucha información y es muy fácil de consumir. Pero en esta segunda era, o sea, en este segundo y tercer álbum, porque me he equivocado yo, en Dimension Dilemma y en Dimension Answer, tenemos menos información. Sí, que no, es decir, está bien. Las No, canciones sí. van un montón. a Pero mí. por compararlo. Pero por comparar en cuanto a historia y cómo ha sido contada. Claro, y sobre todo porque esto era Dimension Answer. Claro, En diciendo que era el answer. me gusta más lo Clickbait. otro. Porque además siento que Dark Blood y Orange Blood, los dos son experiencias cinematográficas. Esto no lo siento tanto como experiencia cinematográfica. A mí siguen haciendo los vídeos con tipografía horrible y vídeos. Entonces, De archivo. esa es la gran diferencia, pero creo que también ellos también se sienten más cómodos como grupo para poder llevar a cabo cosas más complejas. Las canciones me gustaron mucho. Las canciones son increíbles. Son increíbles. Igual, bueno, ya os lanzamos la pregunta en un disco, madre mía. Ya os lanzamos la pregunta en un vídeo anterior y probablemente ya nos la hayáis contestado hasta ahora, pero sabemos que existen los envis japoneses, que no sabemos si nos van a dar más información, pero por ejemplo tenemos Time Dash, Japanese version. Igual dejadnos en comentarios si os gustaría verlo, o no, de momento si nadie dice lo contrario, no vamos a verlos, así que os vemos. Y sí. Como bien hemos mencionado, hemos reaccionado a muchas cosas en Hypen, las podéis encontrar en el canal. Nos podéis dejar comentarios con teorías, respuestas si las tenéis, o cualquier video que queráis que veamos y reaccionemos. Os apreciamos, Yes. No, la verdad es que sí. nos divertimos mucho haciendo estos videos, la verdad. Como podéis comprobar. Eso es todo. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye.